El malestar psicológico que yo vivía y que se podía manifestar como estrés, como insomnio, como irritabilidad, venía precisamente porque las personas y las cosas allá afuera no eran como yo quería o necesitaba que fueran. Y lo di por sentado durante muchísimo tiempo. Y una vez que encontré estas enseñanzas donde claramente nos va mostrando cómo el sufrimiento es una creación de nuestra mente y que no viene de lo que estamos viviendo, sino de lo que estamos pensando, me hizo cambiar mi forma de ver la realidad y de relacionarme con el mundo de una manera. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Javier Gutiérrez Ornelas. Yo soy médico y tengo ya más de una década de haberme formado como instructor de mindfulness e imparto de manera regular el entrenamiento MBCR o REVAP para reducir el estrés con esta herramienta, y he tenido la fortuna de ser testigo de miles de transformaciones en muchas personas que han conocido esta valiosa herramienta, y durante estos años me he estado formando también en otras capacitaciones como la terapia de la compasión, entrenamientos también para la práctica meditativa de manera formal, y también, bueno, me he dado la oportunidad de escribir en un periódico, compartir esto en diferentes medios, porque la enseñanza de mindfulness para mí ha sido transformadora. Y entre las actividades que me gusta a mí realizar, obviamente es leer. He tenido la oportunidad de conocer a muchos de los autores de los libros que leo y me han inspirado para poder seguir con este conocimiento y compartirlo a las personas cuando se interesan en ello. Y también me gusta pasar mucho tiempo de calidad con mi familia, ir a entornos naturales y, bueno, pasar esos tiempos conectados con el momento presente. Muy bien, lo que a mí me inspiró para compartir enseñanzas contemplativas orientales, sobre todo con cuentos, fue que precisamente en la experiencia de un servidor, cuando yo fui conectándome con estas enseñanzas, no lo hice de una manera, digamos, solo directa con las enseñanzas tradicionales, sino que también fui expuesto a diferentes anécdotas y cuentos que a mí me ayudaron mucho porque me permitían recordar de una manera muy puntual e incluso en situaciones cotidianas cómo ese cuento se adaptaba a lo que yo estaba viviendo y cómo podía en ese momento encontrar un mayor aprendizaje de lo que la vida me estaba llevando. De hecho, cuando yo empecé todo este camino de la espiritualidad, encontré un libro, algo que suelo comentar en diferentes espacios a donde soy invitado, y en este libro comenzó el autor con un cuento que a mí me hizo un clic muy profundo y me hizo cambiar mi forma de ver la realidad. Entonces, a partir de ahí, cada vez que tengo la oportunidad de leer algún libro, pongo mucho énfasis cuando estos libros contienen algún relato, contienen algún cuento, y lo suelo utilizar en los cursos que yo imparto con mis alumnos, con mis compañeros, y me he dado cuenta cómo queda tan grabada esta historia en ellos que les permite también generar ese cambio profundo en su forma de ver la realidad. En el proceso de escritura, de escribir mi libro, por supuesto que los cuentos que yo fui eligiendo fueron 25 relatos de muchos que he leído y que me han ayudado. Así que sería difícil para mí elegir uno de esos 25, pero hay uno de ellos que para mí fue muy útil y que creo que puede serlo también para los lectores. Cuando nosotros nos recién interesamos en estas herramientas de la meditación, de la introspección, de la compasión y de la
perdón, de la interconexión con los que nos rodean, que es el cuento del leñador, que viene obviamente en este libro de cuentos Zen para el despertar. En este relato se comparte como una persona que está tratando de derribar un árbol con su hacha, le da golpe tras golpe sin lograr tumbar este árbol, y pasa por ahí un amigo de él, leñador también, y le pregunta por qué no logra tumbar ese árbol, y él le comenta que sucede esto porque su hacha no tiene filo. Y entonces le pregunta intrigado su compañero, su amigo, ¿y por qué no le sacas filo a tu hacha? Y él le dice, porque no tengo tiempo. Entonces, de una manera absurda, podemos ver cómo pierde mucho más tiempo en no derribar ese árbol, porque precisamente no se dio ese espacio, ese esfuerzo para afilar su hacha. Y eso a mí me hizo mucho sentido, porque nosotros solemos estar muy saturados de actividades cotidianas y no nos damos el tiempo para entrenar nuestra atención, para entrenar nuestra conciencia al momento presente, que nos va a ayudar a que nuestra atención tenga filo. Por eso ese cuento para mí ha sido un parteaguas en mi forma de percibir la realidad y poderme relacionar con ella de una manera más eficiente. Muy bien, estos cuentos que yo comparto en el libro son cuentos que pueden ser encontrados en una gran cantidad de textos también en internet, y estas enseñanzas, como menciono, para mí han sido transformadoras, pero siempre trato de releerlas, y cada vez que yo las leo encuentro en ellas un mensaje diferente, y por tal motivo yo decidí agregar la reflexión que a mí me ha hecho más sentido de varias que he encontrado en estos cuentos, con la intención de dar solo una pista más al lector para que abra esa perspectiva, porque muchas veces al momento de estar nosotros leyendo el cuento, nuestro cerebro va hilando el tema y va generando ya una enseñanza, pero cuando vemos una perspectiva diferente, nuestra enseñanza se puede profundizar, o incluso podemos encontrar otra forma de que este cuento nos ayude. Entonces la intención es de que no tengamos solo el relato de manera directa, sino que tengamos ese abanico de posibilidades para poder aprender más de él, y que también podamos, por medio de un ejercicio meditativo, que esa es la práctica fundamental, la meditación, para que nosotros logremos transformarnos, por medio de ese ejercicio meditativo reflexivo que se agrega, no solo con el punto de vista que comparto con el cuento, sino ese ejercicio al final tiene la intención de que ese relato quede más grabado en nuestro interior y que pueda sernos más útil para mucho más tiempo. Muchas de las personas que leerán este libro seguramente no tienen una exposición previa con las enseñanzas del Zen o las enseñanzas budistas. Y precisamente una de mis intenciones o de las expectativas que sostengo y que tengo con este libro es que personas que no conocen esta herramienta para el desarrollo interior le abran una oportunidad en su vida para que se den cuenta cómo se trata de una enseñanza inclusiva en la que todo ser humano que vivamos expuestos a situaciones como el estrés, la ansiedad, la depresión o las adversidades podemos beneficiarnos. Entonces, una de mis intenciones principales es que estas enseñanzas vayan abriéndose en más y más personas, y que vayan dándose cuenta que tenemos un tesoro universal, que no es un tesoro sectario, ¿sí?, o dogmático, sino que es un tesoro de todos los seres humanos, que también nosotros podemos enriquecernos con ellos. Muy bien, antes de que yo conociera la enseñanza del Zen en particular y del Dharma, del Buda de manera general, si no lo había analizado de una manera directa, daba por sentado que el sufrimiento se generaba directamente por las situaciones adversas del exterior. Esto es, que el malestar psicológico que yo vivía y que se podía manifestar como estrés, como insomnio,
como irritabilidad, venía precisamente porque las personas y las cosas allá afuera no eran como yo quería o necesitaba que fueran. Y lo di por sentado durante muchísimo tiempo. Y una vez que encontré estas enseñanzas donde claramente nos va mostrando cómo el sufrimiento es una creación de nuestra mente y que no viene de lo que estamos viviendo, sino de lo que estamos pensando, me hizo cambiar mi forma de ver la realidad y de relacionarme con el mundo de una manera increíblemente poderosa. Y también me ayudó mucho esta enseñanza a darme cuenta cómo la percepción que nuestro cerebro genera está totalmente distorsionada, porque no vemos las cosas como son, sino que las vemos a través de un filtro que hemos ido nosotros generando a lo largo de nuestra vida, y que ese filtro tiene un sesgo, desgraciadamente, hacia lo negativo como un mecanismo de defensa, y que nos va generando una gran cantidad de trastornos como emociones aflictivas, pensamientos negativos, baja autoestima, pero que todo viene de esa percepción distorsionada que tenemos de la realidad. Y una vez que empecé a estudiar estas enseñanzas, pude detectar al menos esas trampas que nuestra mente nos genera para poderlas ir identificando y quitándole fuerza en nuestra vida, y con ello tener una percepción un poco más alineada a la realidad. El mensaje subyacente que este libro contiene es básicamente que nosotros sepamos que realmente no estamos plenamente despiertos. Esto es, el estado de vigilia que nosotros tenemos durante el día, el estado fisiológico de estar despiertos, por supuesto que lo tenemos, pero ese estado de despertar profundo a la realidad, viéndola tal y como es, no es algo que la mayoría logremos alcanzar. De tal manera que el mensaje subyacente en este texto es ir dando una perspectiva diferente al lector para que se dé cuenta cómo la realidad suele ser mucho más vasta y mucho más hermosa de lo que nosotros solemos verlo con nuestra mente dormida o limitada. Entonces, cada uno de estos cuentos, que no son de mi autoría, obviamente son cuentos, muchos de ellos milenarios de las tradiciones orientales, nos van dando esas pautas para que nosotros vayamos abriendo puertas y conectándonos de una manera más profunda con la realidad y viendo la vida de una manera más plena. El Zen en sí mismo, la enseñanza del Zen, que yo he tenido la oportunidad de estudiarla desde la corriente china, que se conoce como Chan, y que al final es lo mismo que el Zen, nombrándolo en japonés, ha sido para mí una enseñanza sumamente retadora, y he encontrado no solo uno, sino diferentes retos, y que sigo todavía trabajando con ellos para poder comprender de una manera más profunda estas enseñanzas. Y una de ellas es la enseñanza de la vacuidad, ¿sí? O de ese vacío que es la realidad de todo lo que existe. Nosotros generalmente, nuestra mente se relaciona con los objetos y con las personas como si tuviesen una existencia propia, inherente y separada, cuando realmente esto es solo una ilusión mental. Pero el poder hacer algo, digamos, actualizado o vigente, esta realidad del vacío, y poderme conectar con ella de una manera equilibrada, sin desconectarme, obviamente, de personas y estímulos, es un trabajo que sigo todavía realizando. De hecho, uno de los principales motivos que me llevó a escribir un libro con cuentos orientales para el desarrollo interior es que para mí es una forma muy amena de compartir estas enseñanzas, esta sabiduría, y que cuando nosotros tenemos la fortuna de coincidir con personas que están sintonizadas con nuestra forma de ver la realidad, podemos aprender muchísimo de ellos, por lo cual yo visualizo este libro como una herramienta
herramienta muy adaptable para trabajarlo en círculos de lectura o en grupos de personas interesadas en la meditación y el desarrollo interior. Y la forma en la que yo visualizo este proceso es que se elija a una de las personas participantes en que lea el cuento solamente, no la reflexión personal ni la meditación, sino el cuento solamente, y que cada uno de los participantes vaya opinando qué es lo que encuentra de enseñanza de ese cuento. Y se darán cuenta que en la medida que cada uno de ellos va participando y se va involucrando en esa dinámica, el conocimiento va creciendo de manera exponencial. Por lo tanto, una vez que las personas participantes de ese círculo de lectura han dado su punto de vista, tal vez ahí la misma persona u otra persona pudiese compartir el punto de vista de un servidor que viene en el libro, y cuál es la propuesta también meditativa o reflexiva para que esa enseñanza amarre o profundice en nosotros y se quede sostenible durante mucho más tiempo. Yo creo que esa es una manera en la que este libro se pudiera aprovechar en esos espacios grupales para el crecimiento interior. Muy bien, pues bueno, al final el maestro es insustituible. Para que nosotros podamos tener un salto cuántico y no quedarnos dando vueltas en un mismo proceso, en un mismo estadio de desarrollo, siempre será necesario que un maestro nos abra la mente, nos abra la perspectiva y nos permita seguir avanzando. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar un maestro que haya recorrido este camino y que haya logrado esos estados de plenitud, y estos cuentos nos permiten a nosotros ir generando ese aprendizaje para cuando el maestro, si es el caso, llegue a nosotros. Cuando nosotros tenemos estas lecturas asimiladas y que estamos interesados en el conocimiento que nos comparten, puede aumentar la posibilidad de que alguna persona que tenga un conocimiento más avanzado conecte con nosotros. Y esto es finalmente una realidad porque estamos nosotros siendo afines a lo que estamos viviendo. Y si nuestra práctica cotidiana se vuelve la meditación, la reflexión, la introspección y el aprendizaje, será más fácil que estemos más sensibles a conectar con alguien. De hecho, hay una frase en las tradiciones orientales que dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. De tal manera que este libro es una forma de prepararnos para que cuando ese maestro llegue a nosotros, aprovechemos todas sus enseñanzas y que podamos en un momento dado transmitirlas también de una manera fiel a otros seres humanos, y así ir generando una masa crítica que nos lleve a un estado de plenitud, no solo personal, sino a nivel global.